en estos días. Organizar este ciclo de charlas, más que de conferencias, de charlas, queremos que sean, como dice el título, un ciclo de charlas interactivas donde haya un espacio también para compartir entre los participantes y no solo exposiciones magistrales o acabadas, sino búsquedas y reflexiones en voz alta. Y para el día de hoy nos acompañarán el padre Antonino Cepeda, biblista, que después lo presentaremos, y también Luke Sprit, que hace parte del equipo coordinador del Centro Evangelii Gaudium. Para empezar, y mientras vamos esperando que sigan entrando las personas, queríamos iniciar presentando un breve video, ni siquiera de presentación del Centro Evangelii Gaudium, de algunas actividades, como para compartir un poco qué es el centro y algunas actividades que hemos hecho. Así que si me dan un tiempito, compartiré la pantalla y veremos si se logra. Bien. Lucas, ¿tienes sonido? Sí, tenía sonido, no salió. No salió. Habría que ponerle, tendrías que activar Es muy donde simple, el dice sonido es sonido solo, en la computadora para cualquier pero otro es solo video. música. Ok. Muy bien. Bien, entonces era un pequeño video como para ubicarnos y para ir haciendo tiempo mientras llegan o se van conectando los participantes para iniciar la primera charla de hoy del ciclo que hemos intitulado La fe en tiempos de pandemia. Como habrán visto en la invitación, son cinco charlas que queremos hacer cada 15 días, salvo una que es seguida, y queremos ir abordando distintas realidades o temáticas que hemos percibido que pueden ser útiles para nuestra vivencia de la fe. Eso. Hemos tenido, bueno, habrán recibido en los email una inscripción superior a la que pensábamos, entonces hemos abierto también la posibilidad de seguir por Facebook en directo, salvo que los que siguen en Facebook no podrán hacer los momentos de grupos, de diálogo, que para nosotros también son importantes. Entonces les damos las bienvenidas y empezamos, después de 5 minutos, oficialmente la primera charla, que tiene como título un interrogante, como han sido todas: ¿por qué no creemos en tiempos de coronavirus? Y quisiéramos empezar este momento con una breve introducción motivadora, que nos cuestione un poco de por qué este título, qué significa eso de por qué no creemos en tiempos de coronavirus. ¿Significará que nos volvemos ateos o no creyentes? Entonces le damos la palabra a Luke, que además será uno de los expositores más adelante, pero se la damos ahora para que nos explique un poquito de qué va y cuál es el sentido o el hilo conductor de esta hora y media que queremos estar juntos, con algunas reflexiones, con algunos momentos de grupo, etc. Así que a Luke la palabra. Muy buenas tardes, un gusto de poder compartir. Claro, la pregunta es extraña porque pensamos que en tiempos de dificultades, en tiempos en que suceden desgracias colectivas,
y esta desgracia colectiva que estamos viviendo es una cosa además que dura mucho tiempo, entonces pensamos que la gente normalmente va a tener ahora más fe, se va a dedicar más a la oración, y eso también es cierto. Entonces, la pregunta que por supuesto en este momento no quiero contestar es más bien para provocar un poco la curiosidad y también la inquietud que de repente pensamos cuando hay dificultades, las personas vuelvan a apreciar más la práctica religiosa, empiecen a tener más fe en Dios que antes, ¿no? Como de repente hay un dicho que dice, en las trincheras, en la guerra, no hay ateos, porque sabiendo los soldados que de repente lo pueden matar, entonces luego se ponen a rezar. Pero una vez que termina la guerra, la mayoría regresa a su normal indiferencia religiosa. Pero durante la guerra, durante la calamidad, entonces, igual como lo que estamos viviendo, que no es precisamente la guerra, pero que sí es una pandemia que no sabemos muy bien cuándo va a terminar, entonces a primera vista pensamos que las personas lleguen a tener más fe en Dios, pero como en lo que acabo de decir, ahí ya doy como ya una pista, entonces cuando están las dificultades quizás se ponen a rezar, etcétera, pero una vez terminado las dificultades, entonces pues ya no muestren tanto entusiasmo. Le puedo dar otro ejemplo. Me recuerdo una vez tenía una prima que durante muchos años no pudo tener hijos y entonces fue a Lourdes, en Francia, de peregrinación, pidiendo a la Virgen para poder tener un bebé. Y finalmente pues, logró tener un bebé, pero ya una vez que ya tiene el bebé, el problema resuelto, entonces ella ya no tiene mucha práctica religiosa. Quizás esto ya es algo que les puede dar una idea de la pregunta, ¿por qué no creemos en tiempos de coronavirus? ¿Eh? ¿Qué es lo que creemos? ¿No? ¿Creemos realmente más en el Evangelio? Creemos también más en las noticias que nos llegan de todas partes y que ahora pues se centran más ahora aquí en México sobre la pandemia pues, que ya estamos viviendo cada vez más, ¿no? Sí, entonces es una pregunta como para desafiar a todos y todos pueden reaccionar después. Habrá un tiempo para hacer preguntas y comentarios que Lucas está como monitoreando. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que quisiera compartir. ¿Se escucha? ¿Sí? Estas son las preguntas entonces para un primer momento, perdón que estaba mal con el audio, un primer momento para que trabajen de manera personal. Si tienen la posibilidad con el celular pueden sacar la foto o hacer una captura de pantalla. Son dos interrogantes que en un momento, ahora por un minuto, podemos tenerlas aquí al frente y reflexionar de manera personal, pausada. Y después habrá un segundo momento donde podrán compartir en grupo.
Bien. Entonces ahora haremos una pequeña dinámica en grupos que la plataforma Zoom nos permite que se dividan de manera automática. 5 personas se encontrarán en estos grupos y tendremos 15 minutos para compartir en los grupos estas respuestas y cómo estamos viviendo la situación de la pandemia. Así que le pido a Clara Mariel si puede activar la división de los grupos. Haremos 12 minutos porque estamos ya un poquito atrasados. Bien. Tienen que aceptar donde dice unirse para entrar en la sección que cada uno le corresponde. Creo que todavía hay algunas personas que no han entrado. Habría que, para poder participar en los grupos, de unirse y entonces ya entran en el grupo. Hola. Para quien acaba de llegar, estamos haciendo una sesión en grupos, entonces lo voy a asignar a un grupo
y que es un trabajo pequeñito que se está haciendo. Basta dar a aceptar a unirse. No sé, quién no ha entrado, si es que tiene alguna dificultad o si... Donde dice unirse, uno puede entrar en el grupo. Para quien está llegando, estamos haciendo una sesión de grupos. Lo voy a asignar a un grupo. Se puede entrar donde dice unirse. Para quien está llegando, empezamos con una reflexión en pequeños grupos. Basta de aceptar a donde dice unirse para que puedan participar. Buenas. Para quien está llegando, estamos en este momento en una sesión de grupos. Te voy a asignar a un grupo para poder participar. Donde dice unirse. Pero se fue mi internet y me sacó, entonces volví a reiniciar. Ok. Entonces, te debería haber vuelto a llegar la invitación para unirse al grupo. Ah, sí, sí, ya me llegó. Ok. Gracias.
Autos. Lo voy a hacer café. Hola. Bienvenido de regreso. Estoy en una conferencia. Sí, 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 gracias. Ay. Bien, vamos esperando que se vayan agregando el resto. Bien. Estamos esperando todavía que hay algunos grupos que están compartiendo. ¿O no? ¿Sí? Así Listo. que esperamos un ratito más. ¿Listo? Ya estamos todos. Hemos regresado de este momento que para nosotros, vuelvo a decir, ¿no? Siempre hemos pensado esto como charlas interactivas y por lo tanto nos parecen importantes estos espacios. También para partir de la experiencia y de escucharnos entre nosotros cómo estamos viviendo. Creo que al menos en mi grupo compartimos elementos positivos y negativos, si se quieren, luces y sombras, que nos sitúan también en esta realidad, ¿no? Y ahora quisiéramos, como primera reflexión, presentar al padre Antonino Cepeda Salazar. Es un sacerdote biblista con experiencia en animación bíblica de la vida pastoral, profesor en algunas universidades, párrocos en la Arquidiócesis de México, y con mucha generosidad aceptó nuestra invitación de sumarse a este ciclo de charlas y colaborarnos. Así que, bueno, lo invitamos a él, le recordamos que tiene 20 minutos para esta reflexión. Quisiéramos hacer reflexiones cortas y precisas, así que la palabra al padre Antonino. Gracias desde ya. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Con gusto les comparto que también a mí la pregunta ¿por qué no creemos en tiempo de coronavirus? Me contrarió un poco, empecé a dialogar con algunas personas, algunas familias al respecto. Desde luego, cuando la mayoría de los que conversaron conmigo son creyentes, pues más bien planteaban al revés, ¿cómo nosotros podemos creer en este tiempo de coronavirus? Pero bueno, yo les comparto de manera ágil, aunque tendría muchas cosas que decir, que pues es evidente que en nuestra vida acontece lo mismo a los que creemos como a los que no creen. Bebe y come el que cree y el que no cree. Y también descome, valga la expresión. Se enferma uno y otro. Necesitamos cuidar nuestra salud, tanto física como espiritual. Y si nos enfermamos también necesitamos acudir unos y otros al servicio médico. Igual puede accidentarse el que cree como el que no cree y sufrir las consecuencias. Y morirá, esto es obvio, tanto el que cree como el que no cree. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer y no creer? Hoy el coronavirus puede afectar de la misma manera o de hecho afecta de igual modo a los que creemos como a los que no creemos. Entonces, ¿de qué sirve creer? Bueno, yo les comparto alguna reflexión. El ser humano necesitamos conocer para comprender, para estar tranquilos y serenos. Cuando no conocemos, como en el caso del coronavirus ahora, cuando no tenemos una información acertada porque hay distintas propuestas informativas, nos viene la incertidumbre, nos sentimos inseguros, quizá con miedo, algunos incluso con ansiedad o angustia. Conocer para vivir el presente y para atisbar el futuro es necesario para nosotros los seres humanos. Entonces es necesario que nos informemos, pero siempre pues conviene ver el canal, la autoridad competente, tanto en la cuestión sanitaria como en la cuestión civil, o en el caso nuestro, pues también eclesial.
Ahora que vivimos esta experiencia inusitada, nos sentimos vulnerables todos porque no controlamos la situación, ni siquiera los científicos, menos nosotros los ordinarios, las personas pues que no tenemos un conocimiento científico, al menos en el área de la salud. Entonces, esto nos plantea el hecho de creer o confiar en las autoridades competentes, creer o confiar también en nosotros mismos, en que podemos cuidarnos y cuidar de los demás. Yo, como creyente, digo que creer en los demás, creer en Dios, creer en nosotros mismos, nos da, por así decir, un plus con respecto a la interpretación de lo que acontece. Porque yo asumo que soy contingente, que soy finito, que soy mortal, pero eso no me causa desasosiego, ni desilusión, ni desesperanza, sino que asumo mi existencia así como es, como un don de Dios. Mi vida, mi historia, es una oportunidad que Dios mismo me ha dado. Ahora bien, en razón del tiempo, digo que a todos nos afecta la pandemia y por supuesto todos tenemos consecuencias. A algunos nos quita el sueño, nos agobia con malas noticias. Quizá perdemos interés por comunicarnos con los demás, podríamos aislarnos. Algunos se sienten impotentes ante la pérdida del trabajo, por ejemplo. Quizá algunos hasta piensen en quitarse la vida. Si a alguien le sucede esto, pues desde luego que tendría que buscar ayuda profesional de manera inmediata, ¿verdad? Pues hay que cuidar cómo estamos comprendiendo, cómo estamos sintiendo esta experiencia de la pandemia y desde luego cómo estamos afrontando este asunto desde nuestra fe, nuestra espiritualidad. Nosotros no nos podemos dejar llevar por la desesperanza. Bien, ¿en qué o en quién creer? Bueno, yo creo en Dios, pero el Dios revelado por Jesucristo, que es Padre amoroso, compasivo, lleno de ternura, que nos ha creado y nos acompaña en la vida y en la historia, nos ha redimido en Cristo. Por eso creo que Dios no nos ha hablado de manera prototípica en la Sagrada Escritura, de la cual quiero yo atender un poquito ahora. Antes me vino a la memoria en estos días que estaba preparándome para compartir que San Ignacio de Loyola llega a decir precisamente al un poquito ir descubriendo cómo es necesario una, ¿cómo decirlo? La confianza en Dios sí, pero también confianza en nosotros. Él llega a decir, haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Porque Dios nos ha dotado de entendimiento y voluntad para poder nosotros comprender, decidir, ser libres ante las distintas circunstancias de la vida. Solamente les recuerdo que Dios ama la vida y quiero evocar algunas frases bíblicas. Fíjense, Eclesiastés 9:4 dice, ¿quién es preferible? Para los vivos aún hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Es un dicho fuerte, pero que expresa de manera clara y contundente la verdad de las cosas. Aquí se trata de destacar que más vale vivo que muerto. Eso es verdad. Cuando alguien ya ha muerto, no puede en absoluto ya hacer nada para cambiar las circunstancias que le acontecen o acontecieron. Es la persona viva la que puede responder ante sus circunstancias. Nosotros tenemos entonces una responsabilidad personal ante nuestra propia vida y ante los demás. Hay una frase más amable en el libro de Sabiduría, capítulo 11, verso 26. Pero a todos perdonas, Señor, porque son tuyos. Tú que eres amigo de la vida. Entonces a mí me llamó la atención esta frase, que Dios es considerado amigo de la vida y cómo no, pues si Él ha creado a la humanidad, Él nos ha participado de la vida. Si Dios ama la vida, es claro que Él no provoca el mal ni lo tolera. La vida nuestra de suya es limitada y vulnerable. Por eso va al ritmo de su propia dinámica, de sus propias leyes. Y esta vida que Dios nos ha dado es la que nosotros agradecemos a Él. Por otro lado, también recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel sufría adversidades, dificultades, particularmente estoy recordando ahorita cuando fueron mordidos por las serpientes en el camino del desierto hacia la tierra prometida, Yahvé Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente
y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Y en efecto, aquellos que confiaron en lo que Dios dijo, no en la serpiente puesta en lo alto, sino porque confiaron en Dios que lo había dicho, fueron sanados. Y por otra parte, ya mirando el Nuevo Testamento, en Juan 12:47, entre otros textos, en que Juan insiste mucho en presentarnos a Jesús como el que da la vida, dice: al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y varias veces dice Jesús: al que cree en mí, yo le haré tener vida eterna o vida plena, como me gusta mucho decir a mí. Vida plena y feliz. Entonces, Él nos invita a que confiemos en Él para hacernos partícipes de una vida plena e integral. No hay más tiempo para seguir, a lo mejor, mirando unos textos, pero recuerden ustedes que al final mismo del Evangelio de Juan dice que estos signos han sido escritos para que creamos en Él, en el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida plena. También Dios nos invita a que no tengamos miedo. En diversas circunstancias siempre Dios en el Antiguo Testamento decía a su pueblo, decía a los patriarcas, a los profetas: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento también nos dirá a nosotros, a los discípulos: yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Y Dios está con nosotros. Recordemos sobre todo la promesa que Jesús, vivo y resucitado, expresa según el testimonio del Evangelio de Mateo al final en 28:20. Que Dios estará con nosotros siempre es una promesa que nos ha hecho Jesús al final de esa estancia con nosotros. He aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, si Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Hemos de caminar con serenidad, con tranquilidad. Y quiero terminar un poquito preguntando, bueno, ¿y para qué creer? Un poquito mirando al futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué hemos de hacer ahora en adelante? Bueno, hemos descubierto el valioso don de la vida misma. Descuidaré de mi vida, de la vida de las demás personas, pero también de toda forma de vida en la tierra. Bueno, también atenderé a la necesidad de los servicios de salud, que entiendo yo deberían ser gratuitos y para todos, como se está dejando ver en experiencia en diversos países. Y luego también hay muchas cosas que se podrían proponer, pero considero que es importante establecer una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, no como amos y señores, sino como condependientes, como pares, digamos así. Entonces es importante que nosotros cuidemos de la naturaleza, o de una expresión nuestra, que cuidemos de la creación, porque ahí estamos implicados. Si cuidamos de nuestro entorno, de la naturaleza, también estamos cuidando de nosotros. Si el coronavirus nos hace más humildes y nos lleva a volver la mirada a los demás y a Dios, pues habrá sido provechoso. Y creo que tenemos que ir aprendiendo a una forma de convivencia con el coronavirus, porque vino para quedarse. Nosotros tenemos que tener los cuidados que ya nos están diciendo las autoridades sanitarias, pero desde luego también hemos de procurar, pues, ser solidarios, cooperar, ayudarnos mutuamente como ya lo estamos haciendo. Y hoy vivir en el amor de hermanos implica distanciarnos un poco, el saludarnos ya no como estamos tan acostumbrados, así de mano y de abrazo y apapacho, sino que tenemos que hacerlo con reservas, no porque no nos queramos, sino precisamente porque nos queremos. Ahora que debemos cuidarnos unos a otros. Si tengo un poquito más de tiempo, si no, igual. Sí, adelante. Hay algo más de tiempo, sí. Sí. Bueno, a mí también, reflexionando en estos días y leyendo, yo consideraba que ya desde ahora hemos de procurar recuperar el contacto y la comunicación con quienes amamos o queremos. Compartir nuestra propia experiencia como lo estamos haciendo ahora es de provecho, porque a todos nos puede pasar nos caiga el desánimo, incluso el aburrimiento, la pereza,
pero el poder compartir nuestra experiencia nos da pues una nueva visión, una nueva panorama de las cosas, una nueva manera de sentirlo también. Agradecer por lo que somos y tenemos. Desde luego, aprender algo nuevo en estos días de confinamiento, perfeccionar lo que sabemos, adquirir nuevas habilidades. A mí me parece que ya desde ahora tenemos también que establecer en las familias o en nuestras comunidades un horario, dedicar un tiempo para diversas cosas, incluso para el ejercicio, limitarnos un poco en el tiempo que vemos los medios de comunicación social y las redes sociales. Inclusive me parece a mí que tenemos que darnos la oportunidad para un poquito liberar tensiones que pudiera haber en el contacto cotidiano, pues reír, sonreír, hacer bromas, contar o escuchar chistes, mirar películas cómicas, ¿por qué no? Pero ser optimistas, diríamos, pero más que optimistas nosotros, el lenguaje nuestro cristiano, pues ser hombres y mujeres de esperanza. A esto los creyentes pues podemos agregar orar, participar en videoconferencias con temas de interés bíblico, teológico, humano, participar en la Eucaristía virtual, aunque bueno, hay diversas convicciones al respecto, pero es importante. Podemos nosotros escuchar música que nos agrade, cantos religiosos que puedan animar nuestro espíritu. Pues a propósito de lo que estamos viviendo, también viene a mi mente pues recordar que nosotros los creyentes no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos buscando la ciudad futura, que no obstante que esta ciudad permanente pues no es la definitiva, comporta cuidado, dedicación, aunque nuestra vida es frágil y transitoria, pero es esta nuestra vida y así hemos de apreciarla, hemos de cuidarla, la nuestra y la de los demás. Ahora no se trata pues de buscar culpables, ni se trata tampoco de evadirnos de la realidad, sino que asumamos la vida como viene, el presente y proyectemos el futuro. Yo termino pues también diciendo que yo creo en Dios, como decía hace un momento, en el Dios revelado por Jesucristo, es el Dios que ama la vida, Dios que nos invita a una vida plena y feliz ya desde ahora. A Él no le agrada una vida a medias, una vida injusta, una vida inequitativa, una vida bélica, sino que Él quiere una vida pues llena de ternura, de amor, de paz entre nosotros. Ojalá Dios quiera que esta experiencia nos lleve no a regresar a una normalidad, sino a una vida novedosa. Gracias, Padre Antonino, por la reflexión, por esta orientación de que justamente si somos creyentes y somos cristianos, nuestro Dios es el Dios de la vida, ¿no? Y por lo tanto podemos caer en no creer muchas veces si perdemos la esperanza, si perdemos la capacidad de ver los gérmenes de la novedad que se puede ir tejiendo y que pueden ir surgiendo aún en medio de esta pandemia, de esto que parece ser a veces puede presentarse como una gran catástrofe o una gran desgracia, pero si creemos en la resurrección justamente tenemos que ir subrayando, viviendo, empezando por nosotros, por ese optimismo y esta capacidad de vislumbrar los gérmenes de resurrección, como dice el Papa Francisco. Ahora, para seguir con el programa, quisiéramos hacer un momento lo hemos llamado así, momento artístico, de pausa artística, también como para tener un tiempo para reflexionar de manera personal. Y vamos a compartir una breve canción en sintonía con lo que el Papa Francisco también nos presentó en su momento. Él, para hablar de la situación de la pandemia y del coronavirus, hizo referencia a esa experiencia de los discípulos en la barca y la tempestad, y que lo ven a Jesús y no lo ven, y que creen y que no creen, ¿no? Así que hemos buscado hemos ido a la música clásica, y Vivaldi tiene, ¿no? Una canción, bueno, una composición sobre la tempestad,
con algunas imágenes que nos pueden ayudar a pensar también nosotros cómo estamos viviendo esta tempestad que puede ser o que es el coronavirus. Así que 5 minutos pueden aprovechar también para levantarse, tomar un café, etc. Y nos volvemos, o seguimos conectados, para después escuchar al segundo expositor, que será Luke Sprit. No se oye. Donde dice activar audio de computadora. En los 3 puntitos. Es que tienes tus audífonos y entonces tú sí lo vas a escuchar, pero el resto no. No se escucha. ¿El de abajo? ¿El de abajo? Para reactivar su propio micrófono. Más fuerte. No, aquí tiene que... Hay que subir volumen. Lo máximo de volumen.
Ahora sí, ¿me escuchan? Disculpen mi inexperticia en estas cosas. Ya iremos aprendiendo cómo colocar el sonido cuando se coloca el video. Igual he visto que a veces se va entrecortando porque la conexión no es buena, pero bueno. Retomamos entonces, después de este momento artístico, o al menos habrán contemplado un poco las imágenes que podían ser sugerentes, y le damos, bueno, presentamos a Luc Esprit, que hace parte como decíamos al principio, de este centro Evangelii Gaudium, que se ha iniciado en México como para dar un aporte a promover la visión del Papa Francisco de pasar de una pastoral de la conservación a una pastoral misionera como la presenta en Evangelii Gaudium, y a una formación sinodal. Luc es belga, licenciado en Ciencias Religiosas, con una maestría en Educación, estudió en Lovaina, y hace muchísimo tiempo que empezó a hacer pastoral en América Latina, primero en Chile, después llegó a México, donde está casado con Celina, que conoceremos en las próximas charlas también. Vive en Tehuacán y trabaja en distintos aspectos, pero en la iglesia ayuda en la pastoral social y también en la animación bíblica. Bueno, creo que con esto es suficiente. Entonces, le doy la palabra a Luc, unos 15, 20 minutitos para esta segunda reflexión, de seguir pensando qué significa eso, o ese interrogante de por qué no creemos en los tiempos de la pandemia. Aún si somos creyentes, podemos llegar a no creer. Muy buenas tardes. La primera cosa que quería decir es que espero no tener razón, porque a diferencia del padre Antonino, creo que mi visión es un poco más pesimista. Incluso sobre lo que estamos compartiendo hoy, ya había advertido que es fácilmente posible de que podemos tener algunos problemas técnicos, y ya lo tuvimos. Bien, bueno, yo espero que descubrimos hoy cómo el Evangelio y la realidad de la pandemia y de la cuarentena que estamos viviendo cuestionan la fe que pensamos tener
y nos invitan a una conversión. Es cierto, todos creemos en relatos, de una forma consciente o de una forma inconsciente. Creemos en relatos que interpretan experiencias de una forma determinada. Creemos en narraciones, relatos, hasta en el mensaje de canciones. Este relato o este texto en que creemos no solo narra una historia basada o inspirada en algunas experiencias, sino puede servir también como una parábola, como una especie de espejo que nos ayuda a asimilar o interpretar nuestras propias experiencias. En ese sentido, creer es también una forma de ver e interpretar la realidad, las experiencias propias y también las experiencias de otras personas. Creer no quiere decir comprender al instante todo lo que pasa, todo lo que sucede, sino significa acogerlo todo en el corazón y meditarlo hasta que un día se ilumina todo al ejemplo de María, quien guardaba todas esas cosas en su corazón, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Segundo punto, pocos creen de una forma consciente. La gran mayoría de las personas que tienen una fe religiosa, que dicen creer en Dios, no tienen una fe consciente, no saben qué significan todas esas historias bíblicas para su vida. Por lo tanto, no está muy claro si creen realmente en estas historias bíblicas, pues para eso deberían haberlos leído y meditado. Y meditado significa que logran establecer una relación entre sus propias experiencias de vida y el texto del Evangelio, el texto bíblico. Para llegar a tener una fe consciente es importante poder tomar consciente de qué relatos, qué narraciones son más significativas para uno. Esta toma de conciencia es más fácil cuando pueden hacer referencia a algunos relatos escritos. Claro, muchas personas creen lo que les cuenta, pero no está escrito. Entonces, para tomar conciencia es más fácil si puedes referirte a relatos escritos. Ahora, y esto vale para todo tipo de creencia religiosa, no religiosa, muchos creen solamente lo que les gusta creer. No existe solamente el wishful thinking, también existe el wishful believing. Generalmente creemos sobre todo lo que nos conviene, lo que nos gusta creer, lo que corresponde a nuestras expectativas, a nuestros deseos, pero estos deseos no siempre corresponden a lo que Dios quiere. Y después de esta introducción, quería dividir lo que sigue en tres partes. Antes de la tempestad. Y la tempestad es una metáfora muy importante en la Biblia para referir a una desgracia colectiva, que por supuesto ahora lo estamos relacionando con la pandemia del coronavirus. Supongo que al menos ustedes que me están viendo, que me están escuchando, que todos nosotros creemos de una forma consciente en los evangelios. Estos evangelios están llenos de narraciones que nos cuentan cómo Dios se ha hecho presente particularmente en la persona de Jesús, y es a través de Jesús que conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Todas esas narraciones son para nosotros como parábolas que nos ayudan a descubrir la presencia y la voluntad de Dios en nuestras experiencias de vida. Ahora bien, lo que me llama la atención es que los evangelios contienen muchas predicciones que Jesús hace en presencia de sus discípulos. Son profecías que anuncian lo que va a pasar. Las profecías, las predicciones o los anuncios son fáciles de detectar en los evangelios porque están formulados
en tiempo de futuro. Checando el Evangelio de San Mateo, ya que estamos en el ciclo litúrgico, ciclo A, descubrí que una tercera parte más o menos son anuncios buenos o positivos. Y los anuncios buenos o positivos, pues son anuncios que mencionó el Padre Antonio. Cuando decía, Antonino, cuando dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Eso es positivo, eso es bonito. Otro, estaré contigo al final de los tiempos. Esos son anuncios positivos buenos. Nos gusta escuchar estos, ¿no? Pero, por lo menos, lo he checado en el Evangelio de San Mateo, solamente una tercera parte del Evangelio de San Mateo puede dejarnos tranquilos y cómodos, sin necesidad de realizar grandes cambios en nuestra vida, sin necesidad de conversión. Ahora bien, las profecías de desgracias a venir, por lo menos del Evangelio de San Mateo, pero lo podemos checar en los otros evangelios también, no creo que va a ser totalmente diferente. Las profecías de desgracias son más numerosas en nuestros evangelios que las profecías que prometen paz, vida eterna, etc. 2/3 de los anuncios son malos, no tanto en sí, sino en el sentido que genera a quien lo escucha inquietud, molestia, miedo, cuestionando un optimismo ingenuo. No tengo tiempo, les dejo de tarea, revisa los evangelios y checa los anuncios. Están formulados en el tiempo de futuro. Y vas a ver lo que yo una vez chequé hace poco, que la mayoría son anuncios negativos. Y entonces, ¿qué pasa? Los discípulos no creen en los anuncios de la pasión. Nadie cree en las profecías de desgracia donde Jesús explica qué va a pasar si no se convierten. No creen y no entienden. Por supuesto, el Evangelio es una buena noticia. Creen en el Evangelio, creen esta buena noticia y conviértense. Pero ¿qué pasa si no se convierten? Y esta posibilidad, de esto también ha hablado Jesús. Ahora, la hipótesis que estoy manejando es la siguiente. Sí es cierto que creemos en los evangelios, pero la tentación es grande que descartamos como 2/3 de lo que nos narran los evangelios, quedándonos solo con los anuncios buenos por conveniencia, porque nos gustan. Solemos leer los evangelios a nuestro antojo, no creyendo en sus anuncios de desgracias, igual como los discípulos de Jesús que tampoco los creían estos anuncios de desgracias. Igual como ahora, nosotros que tampoco creemos en los anuncios actuales de desgracias, porque creerlas significa realizar cambios drásticos necesarios para que la desgracia anunciada no se realice. El anuncio de una desgracia nos desafía a hacer todo lo posible para que no se realice. Repito, nosotros creemos en los evangelios y en lo que sabemos, pero solo en parte, solo parcialmente, descartando, igual como los discípulos de Jesús en los evangelios, las profecías de desgracias, que no solamente están presentes en los evangelios, sino también en la actualidad, desde hace medio siglo, respecto a las amenazas que pesan sobre la humanidad. A eso también se refiere la encíclica Laudato Si. ¿Y por qué no creemos? Porque no nos gustan, nos incomodan, solicitan una conversión. En un documento que este año apareció, hablan de una conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal.
Entonces, la sentencia de la profecía de desgracia se puede resumir en una frase corta. Si no se convierten, una desgracia se les va a caer encima. Paso al segundo punto, durante la tempestad. Primero, cuando anunciaron la tempestad, como que no querían creerlo. Ahora estamos dentro de la tempestad, dentro de la experiencia de la pandemia del coronavirus. Ahora bien, Jesús actuó igual como Jonás, como profeta de desgracias, con esta diferencia que los habitantes de Nínive sí hicieron caso a la profecía de Jonás, mientras que los habitantes de Jerusalén no hicieron caso a la profecía de Jesús. ¿Y por qué? Pues lo dice Mateo 13, versículo 57. Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y es en su propia familia. Y después dice el Evangelio de Mateo, y como no creían en él, no hizo ahí muchos milagros. Se supone que meditamos los evangelios para que tomamos a Jesús como modelo a seguir. Sin embargo, en la práctica nos identificamos más con sus discípulos de quienes Jesús dice que no creen, que les falta fe. Entonces, como no creen cuando Jesús les anuncia desgracias a venir, cuando finalmente les sobrevienen las desgracias, como una tempestad, empiezan a gritar, sálvanos Jesús. Y Jesús, en vez de considerarlo como una expresión de fe, lo ve como una expresión de miedo, de cobardía, de falta de fe. Y nosotros, en vez de identificarnos con Jesús para seguirlo, preferimos identificarnos con sus discípulos, de quienes Jesús dice que les falta fe, que según nosotros acaban de expresar, y que según Jesús es más bien un testimonio de miedo. Como ya he dicho en el comienzo, espero no tener razón. La fe es para Jesús, sobre todo, la liberación del miedo. Por ello, exhorta a los discípulos a no temer nada. Por lo tanto, en medio de la tempestad, no nos portamos a la altura de las circunstancias si el miedo nos domina o incluso la furia dirigida hacia alguien considerado culpable. En estas circunstancias, entonces, no actuamos con fe, que significaría saberse y sentirse en confianza gracias a Dios y a pesar de las circunstancias. Y ahora paso a la tercera parte, durante el encierro, durante nuestra cuarentena. Pues pensamos y tenemos presente y nos identificamos con los discípulos que no tenían fe y después de la pasión estaban también ellos en cuarentena entre Pascua y Pentecostés. Primero los 40 días y después todavía los 9 días, donde está el origen de la primera novena, desde la Ascensión a Pentecostés. Y entonces, ¿qué hacían? Pues caer en la cuenta que necesitan el Espíritu Santo, prometido por Jesús. ¿Para qué? Para poder empezar a actuar sin miedo, que es lo contrario de la fe que Jesús pide. Pero les pregunto, ¿qué tan importante es para nosotros el Espíritu Santo en la vivencia de nuestra fe? Seguir a Jesús significa actuar como Él durante la tempestad, calmando a quienes están llenos de miedo, o peor tantito, calmando a quienes están tan enojados que ya están buscando a quién tirar al agua para que regrese la calma, como lo que pasó con Jonás y finalmente con Jesús y con los mártires. Es cierto que solo la calma nos puede salvar, pero no a costa de otras personas a quien echar la culpa de nuestro malestar. Seguramente, para actuar así como Jesús, necesitamos del Espíritu Santo, que tenemos que pedir en nuestras oraciones, para que salgamos de nuestro propio encierro, para ver cómo están los demás. ¿Qué podemos hacer para ellos? Si le podemos ayudar espiritualmente y o económicamente.
Es esto precisamente que hacían los apóstoles, según Hechos capítulo 1 o 2, versículo 14. Todos ellos, y se refiere a los apóstoles, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Y entonces aquí se trata de una oración comunitaria. Esta fe no es algo que se conquista, es en primer lugar un don. Y eso se puede también entender un poco desde la psicología. La capacidad de fiarse de Dios depende, claro está, del modo en que uno ha recibido la confianza primaria durante la infancia. La fe va acompañado de la confianza. El psicólogo Erik Erikson habla de la confianza básica originaria que el recién nacido recibe desde la concepción hasta el nacimiento gracias al contacto con la mamá. La maduración de la fe va acompañada de una maduración de la confianza, que consiste originalmente no solo en sentirse en confianza en presencia de la mamá, sino también en ausencia de ella. Y así vamos entendiendo que la confianza en realidad es un regalo de Dios al hombre, es una gracia. No obstante, ahí siguen algunas ideas de Anselmo Grün, el padre benedictino, dice también se puede aprender. Y quisiera para terminar compartir 3 propuestas de oración comunitaria, porque eso es lo que hacían los apóstoles junto con María y algunas mujeres. La primera propuesta, con lo cual el padre Anselmo Grün está muy familiarizado, es la oración con los salmos. Los primeros monjes inventaron el método llamado de ruminatio, rumiación. En los momentos de desconfianza y de temor, hacían memoria de las palabras de confianza de la Biblia y las repetían durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo, el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esto se saca del Salmo 118, versículo 6. Si me enfrento a mi miedo con esas palabras, poco a poco encontraré la confianza que guardo dentro de mí. Si, por ejemplo, me repito constantemente, el Señor es mi pastor, nada me falta, esto puede fortalecer mi confianza en el hecho de que Dios cuidará de que no me falta nada verdaderamente importante. No obstante, es cierto que con la repetición de los versículos de los Salmos no puedo forzar la confianza. Aun cuando experimente el miedo, siempre estoy en manos de Dios. Llenos de confianza, pidamos al Padre del cielo que nos libere del miedo, que nos quite nuestra desconfianza y que fortalezca interiormente nuestra confianza en nosotros mismos, que suele ser insuficiente. El verdadero don que el Padre del cielo nos concede es precisamente el Espíritu Santo, que es más profundo que el espíritu del miedo, de la estrechez, de la desconfianza. Si nos fiamos del Espíritu Santo, que está en la raíz de nuestras sensaciones, entonces estas podrán transformará en confianza y la estrechez en inmensidad. Pues así también pasó con Jesús, que aprendió desde chiquitito a orar con los salmos. Y en ellos Jesús expresaba su confianza en que Dios lo salvara de todas las dificultades. Y esta confianza, sabemos, Jesús lo ha mantenido hasta la muerte. Otra propuesta es el rezo de rosario. Y sabemos que el rezo de los salmos, practicado sobre todo por los monjes, fue reemplazado por el rezo del rosario. Nosotros aquí en la casa, con mi esposa, con mi hija, practicamos otra propuesta de oración comunitaria y esos son los cantos meditativos. Fíjate, tener presentes frases sacados de los salmos, de los evangelios o de los escritos de los santos puede incidir más directamente en las experiencias tanto positivas como negativas que podemos tener en nuestra vida. Esta es la propuesta de los cantos meditativos de la comunidad ecuménica de TC, que son fáciles de memorizar y de recordar para no desfallecer o desanimarse durante
esta cuarentena. Y entonces, pues, eso es lo que deseo a cada uno de ustedes, que no pierdan el ánimo, que no pierdan la fe, sino que será una ocasión esta cuarentena para profundizar en la fe, y creo que para eso necesitamos abrirnos mucho al Espíritu Santo, que quizás en la Iglesia Católica es un poco la persona divina menos conocida en nuestra vivencia de la fe. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias Luke por la presentación, sin duda interpelante, que nos invita, bueno, a mantenernos o mantener la fe en medio de la tempestad, y pedir esa fe para generar esa conversión, ¿no? Que puede ser el coronavirus o, como ya lo dijo el Papa en Laudato Si también, de un estilo de vida que nos está matando, aunque no lo querramos ver, ¿no? Bien, ahora tendríamos 10 minutitos todavía, si somos precisos, más o menos un poquito más, de preguntas, por lo tanto, o de diálogo con los expositores, para no abrir todos los micrófonos y que se genere a veces un poco de caos. Les sugerimos escribir en el chat de aquí del Zoom preguntas que tengan o alguna duda o puntualización que quisieran a algunos de los dos ponentes que nos han acompañado hoy para reflexionar sobre esto de por qué no creemos o qué tipo de no creencia a veces se puede generar también en nosotros como cristianos en medio de esta pandemia y de esta situación de coronavirus. Así que repito, a ver si hay alguien o alguien que se anima a hacer alguna pregunta o puntualización sobre lo que acabamos de escuchar. Damos este espacio para quien quiera, libremente, si es que todavía estamos vivos, después de este anuncio profético que nos ha hecho Luke desde la Biblia también. Parece que nos han dejado sin palabras. ¿Puedo hacer una observación? Sí, ¿O adelante. una pregunta? Sí. Sí, ante todo, gracias, Luke, gracias, Padre Antonino, ¿verdad? Por este material de reflexión. Yo me pongo ahora un poquitito en la posición de mucha gente, medio, sí, de la era post-cristiana, podemos decir así, culturalmente hablando. La primera pregunta que me van a hacer es la siguiente: ¿cómo es que eso de la fe y de la oración a veces funciona, a veces no funciona? ¿Cuántos momentos o cuántas oraciones se han hecho, por ejemplo, por la paz en el mundo, ¿no? Y vemos que la situación es bastante complicada, ¿verdad? Y que hay situaciones de guerra y lo demás, etcétera, ¿no? Y hay milagros de otro lado, hay que reconocerlo, ¿verdad? No quiero entrar en una charla más profunda sobre el misterio del mal y el misterio del sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento inocente, aún en esta situación de coronavirus, ¿verdad? Ok, entonces quisiera hacer un poco el abogado del diablo con Padre Antonino o con Luke. Entonces, hoy, por ejemplo, el Papa ha hecho una oración con la gente de otras creencias, etcétera. ¿Cómo es que a veces funciona y a veces no? Se entiende más o menos la pregunta, ¿verdad? Sí, creo que se entiende muy bien. Yo solo una puntualización mientras los dejo pensando la respuesta a ellos, que creo que es muy sugerente y clave.
En el ciclo de charlas, justamente la segunda charla que vendrá, y ya la anuncio y les recuerdo dentro de 15 días, el 28 de mayo, justamente la pregunta es, ¿dónde está Dios en estos tiempos de pandemia? ¿Se fue a dormir la siesta? ¿O está dejando sufrir a toda la gente? O sea, un poco va en esa línea. Sin duda ahora podrán decir algo, pero dejo también la inquietud de que es una pregunta que mucha gente se la hace, se interroga, ¿no? Yo he recibido un WhatsApp de una joven que parecía una página escrita interrogándose justamente eso. ¿Cómo que Dios, dónde quedó Dios en toda esta situación, ¿no? Simplemente eso para decir que será algo que lo continuaremos a trabajar en la próxima charla. La palabra a Padre Antonino o a Luke, quien quiera responder brevemente en lo posible. Adelante. Padre Antonino, para servirles. Bueno, ahora, así a bote pronto, yo considero que la oración con fe, con sinceridad, no necesariamente tiene una, digamos, respuesta inmediata positiva, como si fuera un acto de magia, por así decirlo. Y estaba yo recordando que en los evangelios, y esto podría servir como un camino de respuesta, Jesús realiza varios milagros, varios signos, cura enfermos, expulsa demonios, pero leamos con atención y siempre dice que cura a varios enfermos, expulsa a varios demonios, es decir, libera a varias personas de las presencias demoníacas, pero no a todos. Ese es un signo de su presencia, es un signo del reino, y la oración insistente siempre es eficaz en cuanto que se abra a que Dios realice su obra en nosotros, que se vaya realizando su voluntad de ser hijos de Dios, de ser hermanos entre nosotros, de vivir en comunión de hermanos. Una respuesta que he escuchado también ante la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O por qué no nos escucha? Pues está donde nosotros lo hemos dejado, lo echamos de nuestras casas, lo echamos de nuestras familias, de la escuela, de la misma sociedad, y Dios, como buen caballero, pues está observando cómo nosotros vamos organizando y sistematizando nuestra vida al margen de Dios, pues así nos va. Luke, la palabra. Muy breve. Si rezamos por la paz, dicen, bueno, no funcionó porque después cae cada vez más violencia. Por ejemplo, aquí en México no solamente está la pandemia del coronavirus, también tenemos la pandemia de la violencia, que esto no ha terminado para nada. Y entonces, ahora, cuando rezamos para que haya paz, es justamente para que en la oración nos capacitamos para que no entramos en la trampa de responder la violencia con violencia. Y para eso realmente tienes que tener el Espíritu de Jesús, tienes que tener el Espíritu de Santo, porque si no respondemos. Ahora también, cuando rezamos, oramos, como hoy, para que se termine la pandemia, no es de que pedimos de que Dios nos resuelva esto, sino para que nosotros tengamos y salimos con una actitud de mayor responsabilidad, con una actitud de una responsabilidad absoluta, porque es una responsabilidad que se toma ante un ser absoluto que es Dios. Muy bien, gracias. Aquí han ido llegando otras preguntas, ustedes las pueden ver también en el foro del chat. Una es, preguntan si no se puede hablar solo del no creer desde la fe, sino, dice, hay otro tipo de no creer en las instituciones sanitarias, gubernamentales, etcétera. Hay otros tipos de resistencia al no creer. ¿Qué podrían decirnos? Sí, justamente estaba diciendo de que en tiempos de coronavirus no creemos en todo lo que han anunciado los evangelios, pero tampoco creemos todo lo que sabemos sobre las amenazas que ya habían anunciado hace 50 años. ¿Y por qué? Porque nos gusta creer lo que nos conviene, lo que no nos incomoda. Entonces sí, lo que estaba compartiendo veo como una correspondencia entre negar buena parte de lo que anunció Jesús
Y buena parte de lo que en las noticias se ha ido anunciando de hace más de un mes. Es decir, como que hay una negación de la realidad, porque no lo creo. Es como también lo puedes entender como primera etapa en un proceso de duelo. Y la primera etapa es la etapa de la negación. Muy bien. Padre Antonino, ¿quiere decir algo? Si no, seguimos con otras preguntas que han ido llegando. Sí, yo creo que lo que preguntan, pues desde luego el tener confianza en nosotros mismos y poder confiar en las demás personas, en las instituciones, por ejemplo, sanitarias o incluso en nuestros gobiernos, a veces nos resulta un poquito difícil porque hemos visto que hay en algunas ocasiones oscuros intereses que enturbian su quehacer, ¿no? Acá, por ejemplo, en México no falta algún incluso pariente de gobernantes que de manera oportunista vende ventiladores, por ejemplo, a altos precios, o que hacen mercadotecnia con, por decir algo, hasta con los cubrebocas, o que a veces, pues, en vez de favorecer una, pues un compromiso auténtico con los enfermos a través de los recursos que tenemos, a veces hay intereses oscuros también, y eso hace que nosotros no confiemos del todo. Muy bien. Última pregunta, junto a dos preguntas que están aquí en el foro. ¿Cómo orar? En el fondo, si yo quiero, Jesús es el que me puede liberar del miedo, pero yo quiero algo que no es lo que quiere Jesús, creo que va en relación con otra pregunta que hacen, ¿cómo mejorar la relación con el Espíritu Santo? Y sobre todo escucharlo al Espíritu Santo para entender lo que quiere de nosotros. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser Jesús. ¿Qué quiere de nosotros en esta pandemia? ¿Cómo orar de cierta manera para poder escuchar esa voz del Espíritu Santo como hicieron las primeras comunidades cristianas? Bueno, si me permiten, yo considero que en la oración no hemos de llegar a Jesús o a Dios nuestro Padre ya con las respuestas dadas, como que nos responde la oración según nuestras expectativas, sino tenemos que en la oración estar en sintonía con el proyecto de Dios, de vida, de justicia, de equidad, de fraternidad. Entonces nosotros tenemos que en la oración estar abiertos a que Dios actúe en nosotros, y si en la oración también Él nos invita a la conversión, a cambiar actitudes o comportamientos en nuestra vida, pues que estemos dispuestos, ¿verdad? Como dice Luke, a veces nosotros queremos acomodar la palabra de Dios a nuestros propios intereses y realmente no estamos abiertos a lo que Dios quiere de nosotros. Luke. Pues yo creo que también tenemos que invocar al Espíritu Santo, no solamente a Jesús, no solamente a Dios Padre, pero tomando los pasos ahora de la lección divina, el paso de la oración va después de la meditación. Y entonces quizás un paso previo puede ser como fijarnos un poco más en los textos del Evangelio, incluso en los Hechos de los Apóstoles que nos hablan del Espíritu Santo, porque intuyo, sospecho que muchos de nosotros todavía no le hemos integrado. O sea, conocemos esto de orar a Dios Padre, a Jesús, pero el Espíritu Santo pienso que es un poco la persona menos conocida, y entonces pienso que tenemos que meditar más los textos que se refieren a Él, y vemos que está muy presente el Espíritu Santo en todo el Evangelio, ¿no? Para conocerlo más y después pues para hacer oración, ¿no? Muy bien, gracias Luke. Van llegando otras preguntas, estamos en el tiempo de cierre, hemos querido ser precisos en la hora de inicio, aunque nos ha costado, y queremos ser precisos también en la hora de cierre. No es que no queremos responder las preguntas, pero han ido llegando y bueno, les pedimos disculpas, son preguntas que las podemos retomar para el próximo ciclo dentro de 2 semanas, como dijimos, el 28 de mayo, donde nos acompañará el padre Mario Flores para reflexionar sobre dónde está Dios en este tiempo del coronavirus.
Pero no queríamos terminar este momento justamente, por lo que acabamos de escuchar también y de reflexionar, con un momento de oración, porque nos parece también importante terminar un ciclo o estas charlas con un momento de oración conjunta y comunitaria. Entonces yo ahora le doy la palabra aquí al padre Giovanni Paganelli, que también hace parte del Centro Evangelii Gaudium, que muchos conocen, y él nos va a ayudar en esta pequeña oración final y sencilla con la cual concluimos. Muchas gracias a todos, sobre todo por la exposición y por la escucha a todos. Así que terminamos este encuentro nuestro con este momento de oración. Es una oración que ha sido escrita con motivo de la jornada de oración, ayuno e invocación por la humanidad de hoy, del 14 de mayo. En este tiempo de prueba, de soledad, de angustia y de abatimiento, sentimos la necesidad de reencontrar el sentido de la vida y de la muerte, de aquello que no pasa y permanece eternamente. Nuestros corazones, purificados por el dolor y desarmados, se unen para implorarte a ti, el omnipotente, el clemente, el misericordioso, el Padre de todos nosotros. Fortalece en nosotros la fe en que todo lo que permites es para un bien mayor y que nada de lo que sucede es ajeno a tu bondad infinita. Ayúdanos a proseguir el viaje de la vida con confianza y esperanza renovadas, enraizadas en tu divina voluntad de cada momento presente. Conforta a los que sufren por la pérdida de familiares y amigos. Da fuerza para seguir adelante y paciencia en las adversidades. Haz que ante la angustia por el futuro, la pérdida del trabajo, las consecuencias económicas y sociales causadas por la pandemia, logremos descubrir en ellas ocasiones para vivir la solidaridad y alimentar la justicia. Forja en nosotros cada vez más un alma capaz de amar concretamente, para compartir el dolor de los que lloran y alegrarnos con los que están alegres. Ayúdanos a considerar al otro como a nosotros mismos y desearle lo que deseamos para nosotros. Haznos experimentar, Dios altísimo y omnipotente, que cuanto más amamos a nuestro hermano, olvidándonos de nosotros, más se desvanece el dolor y queda en nuestro corazón la dulzura inefable y tangible de tu presencia. Da vigor, salud, protección y sabiduría a los médicos, enfermeras, personal sanitario, y a todos aquellos que se prodigan en favor de los hermanos enfermos y necesitados, para que puedan ser tus instrumentos acompañando a los que se confían a sus cuidados. Oh Dios, luz del mundo, que tu sabiduría ilumine a los científicos y que ellos pongan a disposición sus conocimientos para el bien de toda la humanidad. Sostiene a los dirigentes de las naciones y a todos aquellos que deciden el destino de los pueblos, para que sepan tomar decisiones con visión de futuro e encontrar soluciones sociales y económicas en favor de los más débiles. Toca sus conciencias para que encuentren todos los medios para prevenir los conflictos
y promover la paz. Haz que cada uno se sienta responsable no solo de su propio pueblo, sino de toda la humanidad. Que María, amada y venerada por muchos, nos ayude a mantenernos firmes en la fe y a llevar consuelo y esperanza a todos. Amén. Muy bien, gracias. Unidos en esta oración, nos despedimos y esperamos vernos dentro de 15 días y sobre todo alimentándonos de este momento para vivir y hacer espacio para escuchar al Espíritu Santo que nos pide hoy vivir en estos tiempos de pandemia. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Bye, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Excelente, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buonasera. Chao. Gracias a todos. Voy. Buenas noches, saludos desde Costa Rica.